¿Cómo se siente presenciar el momento en que un líder que gobernó su país durante 18 años se enfrenta a sus propios fracasos? Esa noche en La Paz, Morales pensó que podría silenciar a Milei con su experiencia en la lucha indígena. Pero cuando Milei comenzó a hablar, toda la certeza ideológica se desmoronó ante la realidad práctica, y presenciamos cómo Morales perdió completamente el rumbo. El Palacio Quemado en La Paz respiraba historia revolucionaria esa noche de agosto. Los salones que habían sido testigos de décadas de transformaciones políticas en Bolivia habían sido preparados meticulosamente para albergar una cumbre de líderes sudamericanos que definiría el futuro de los movimientos populares del continente. Los retratos de los líderes indígenas históricos observaban desde las paredes con esa gravedad que solo dan los siglos de resistencia contra la opresión. Los tejidos ancestrales colgaban como banderas de una civilización que había sobrevivido 500 años de colonialismo, y en el ambiente flotaba esa mezcla de tradición milenaria y esperanza de justicia que caracteriza los encuentros oficiales en el corazón de los Andes. Evo Morales ocupaba su lugar en la mesa principal con esa presencia serena que había perfeccionado durante décadas de lucha política y social. Su traje tradicional andino, combinado con elementos formales, su postura erguida que reflejaba años de resistencia contra el sistema, y esa expresión que combinaba la sabiduría del líder ancestral con la experiencia del político que había gobernado durante casi 2 décadas. No era solo un expresidente, era la encarnación viviente del movimiento indígena latinoamericano que había llegado al poder, el símbolo de que era posible combinar tradición ancestral con transformación política, el líder que representaba las esperanzas de los pueblos originarios de todo el continente. Frente a él, en el lado opuesto de la mesa de negociaciones, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa concentración meticulosa que caracterizaba incluso sus encuentros más diplomáticos. Su presencia contrastaba notablemente con la solemnidad ancestral del ambiente, gestos más directos, una energía apenas contenida que parecía fuera de lugar entre tanto peso histórico indígena. No parecía intimidado por estar frente a uno de los líderes más respetados de la izquierda continental y el movimiento indígena. Si acaso, parecía genuinamente interesado en entender de primera mano el funcionamiento de un gobierno que había prometido revolucionar las relaciones de poder en favor de los pueblos originarios. La reunión había comenzado con los rituales habituales de la diplomacia indigenista, intercambios de solidaridad entre movimientos populares, reconocimientos mutuos de la importancia de la justicia ancestral en América Latina, conversaciones sobre la necesidad de combatir el neocolonialismo, y esa danza delicada de valores compartidos que precede a las discusiones más técnicas. Morales se había mostrado en su mejor forma como anfitrión comprometido, compartiendo reflexiones sobre la construcción del Estado plurinacional en Bolivia, describiendo los avances de su gobierno en materia de derechos indígenas, estableciendo sutilmente el marco ideológico dentro del cual esperaba que se desarrollara toda la conversación. Pero algo había comenzado a cambiar cuando la discusión derivó hacia resultados concretos de las políticas implementadas durante su gobierno. Morales, acostumbrado a que los líderes latinoamericanos mostraran al menos respeto por su experiencia en la lucha indígena y su conocimiento de las realidades populares, había empezado a notar que el presidente argentino no parecía particularmente impresionado por los logros de la transformación plurinacional boliviana, ni intimidado por el peso histórico de su trayectoria como cocalero. Más inquietante aún, Milei había comenzado a hacer preguntas específicas sobre indicadores económicos y sociales concretos que sugerían un conocimiento técnico que iba más allá de lo que las conversaciones ideológicas habituales requerían. La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando Morales decidió impresionar a su invitado con una de las narrativas más sólidas del arsenal indigenista latinoamericano: las transformaciones revolucionarias que su gobierno había implementado para construir un país más justo y equitativo para los pueblos originarios. Presidente Milei, comenzó Morales inclinándose ligeramente hacia adelante con esa cadencia pausada que había perfeccionado durante décadas de discursos en aymara y español. Creo que es fundamental que comprenda la importancia de gobernar desde los pueblos para los pueblos. Era el tipo de apertura que Morales había utilizado exitosamente con cientos de líderes internacionales, diseñada para establecer el marco de valores y situar a Bolivia en una posición de liderazgo moral en la conversación.
Durante 18 años, continuó elevando ligeramente la voz para transmitir la profundidad histórica de lo que describía. Construimos un Estado plurinacional que respeta nuestras tradiciones ancestrales mientras transforma las estructuras coloniales de poder. Los otros miembros de la delegación boliviana asintieron respetuosamente. Era difícil argumentar contra una trayectoria tan coherente y contra objetivos tan nobles como la descolonización y la justicia ancestral, especialmente cuando se estaba sentado literalmente en el corazón del poder que había hecho posible esa transformación histórica. Pero Milei no pareció particularmente impresionado. Simplemente asintió cortésmente y preguntó con genuina curiosidad: Evo, ¿y cómo han evolucionado los indicadores de bienestar de la población boliviana durante esos 18 años de gobierno? La pregunta cayó sobre la mesa como una piedra sobre agua tranquila. No era una pregunta hostil, era una pregunta técnica, específica, del tipo que requiere datos verificables en lugar de narrativas inspiradoras sobre transformación social. Morales titubeó por un momento. Estaba acostumbrado a que sus presentaciones sobre justicia ancestral fueran recibidas con solidaridad ideológica, no sometidas a análisis empírico detallado. Bueno, respondió con menos fluidez de la habitual. Transformamos Bolivia de un país colonial a un Estado plurinacional que respeta la Pachamama. Sí, pero me refiero a resultados específicos, insistió Milei con la misma curiosidad académica. PIB per cápita, pobreza, educación, salud. ¿Cómo mejoró realmente la vida de los bolivianos? La insistencia en datos concretos comenzó a incomodar a Morales. No estaba acostumbrado a que cuestionaran los métodos de evaluación del progreso indígena, especialmente no en su propia casa, ante su propia delegación. Mire, presidente, dijo Morales, y su tono comenzó a perder la calidez inicial, nosotros no medimos el éxito solo por indicadores capitalistas, medimos el éxito por la dignidad de nuestros pueblos. Era una respuesta ideológica envuelta en una descalificación del método de medición, el tipo de maniobra que Morales había usado durante años para desviar conversaciones técnicas hacia terrenos donde se sentía más cómodo. Pero Milei no se dejó desviar ni intimidar. Por supuesto, Evo, solo pregunto porque hay algunos datos que me han llamado la atención sobre la evolución de Bolivia durante tu gobierno. Sacó su teléfono del bolsillo con movimientos deliberados. ¿Te importa si revisamos algunos números mientras hablamos? No esperó respuesta. Comenzó a deslizar el dedo por la pantalla con la concentración de quien busca información específica. Morales sintió una punzada de inquietud. En su experiencia, cuando los visitantes extranjeros comenzaban a sacar dispositivos para consultar datos sobre Bolivia, raramente era para confirmar los éxitos de su gestión. PIB per cápita de Bolivia al inicio de tu gobierno en 2006 en $1,284. PIB per cápita al final de tu gobierno en 2019 en $3,552. Leyó Milei con tranquilidad académica. Los números iniciales parecían favorables, pero Morales sabía que había más información por venir. Eso representa un crecimiento del 177% en términos nominales durante 13 años. Parece impresionante, continuó Milei, pero cuando lo ajustamos por inflación y lo comparamos regionalmente. Hizo una pausa deliberada mientras consultaba más datos. Perú en el mismo periodo, de $3,374 a $6,947. Colombia, de $3,725 a $6,432. Chile, de $9,873 a $14,896. Los números comparativos comenzaron a caer sobre el silencio del Palacio Quemado como gotas de ácido. No eran ataques a la transformación indígena, pero estaban estableciendo un contexto que mostraba que Bolivia había crecido menos que sus vecinos durante el mismo período. Bolivia siguió siendo el país más pobre de Sudamérica después de 18 años de tu gobierno, concluyó Milei sin alterarse. Morales ya no podía mantener su compostura ancestral. Su expresión había comenzado a cambiar, mostrando por primera vez en la noche algo que podría haber sido defensividad. Pero lo más preocupante, continuó Milei guardando el teléfono y adoptando un tono más educativo, no son solo las comparaciones regionales, sino la sostenibilidad del modelo.
Se dirigió directamente a los miembros de la delegación boliviana, incluyendo a Morales en su discurso, pero transformándolo de anfitrión en objeto de análisis. Señores, durante el gobierno de Evo, Bolivia dependió casi exclusivamente de los altos precios de las materias primas. Cuando esos precios cayeron, el modelo se desplomó completamente. Regresó su atención a Morales, que permanecía visiblemente afectado por el desarrollo inesperado de la conversación. Reservas internacionales de Bolivia en 2014 en 100 millones de dólares. Reservas en 2019 en 500 millones. Una caída del 70% en 5 años. Los números de las reservas fueron devastadores porque mostraban que el modelo económico boliviano no había sido sostenible. Porque verás, Evo, la pregunta que yo me hago es muy simple. ¿Cómo puede considerarse exitoso un modelo que dilapida las reservas del país y lo deja más vulnerable que antes? Morales intentó recuperar terreno con una de sus tácticas clásicas. Usted no entiende las complejidades de la descolonización. Evo lo interrumpió Milei con firmeza pero sin agresividad. Yo entiendo perfectamente las complejidades. Lo que no entiendo es cómo llamas descolonización a políticas que mantuvieron a Bolivia dependiente de materias primas, como en la época colonial. Sacó nuevamente su teléfono, y Morales sintió una nueva ola de pánico al darse cuenta de que había más información por venir. Porque verás, he estado revisando la estructura productiva de Bolivia durante tu gobierno, y hay un patrón muy preocupante. Comenzó a leer con la misma tranquilidad académica. Exportaciones de Bolivia en 2019 en 83% materias primas, principalmente gas natural y minerales. Productos manufacturados, menos del 10%. Los porcentajes fueron como una bofetada a toda la narrativa de transformación estructural presente en el salón. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo, Evo?, preguntó Milei, adoptando un tono casi compasivo. Que después de 18 años de gobierno anticolonial, Bolivia siguió exportando exactamente lo mismo que exportaba durante la colonia. Materias primas sin valor agregado. Se dirigió a toda la delegación. Señores, esta noche estamos presenciando algo muy revelador. Tenemos frente a nosotros a alguien que celebra una descolonización, que mantuvo intacta la estructura económica colonial. Regresó su atención a Morales, que permanecía inmóvil, claramente afectado por la cascada de datos que contradecían sus narrativas de transformación. Y la pregunta que nos deberíamos hacer todos es, ¿qué tipo de descolonización es esa? ¿Qué tipo de revolución mantiene a un país en la misma posición subordinada que tenía antes? Morales intentó una última defensa. Estamos construyendo procesos de largo plazo que requieren tiempo. Evo, lo interrumpió Milei con una suavidad que resultaba más devastadora que cualquier ataque. 18 años no son poco tiempo, son suficientes para transformar completamente un país si se tienen las políticas correctas. Se puso de pie lentamente, adoptando la postura de quien va a dar una lección final. Porque verás, en economía hay una regla muy simple: o diversificas tu matriz productiva, o sigues siendo una colonia económica. Y Bolivia, después de 18 años de tu gobierno, siguió siendo una colonia económica. Adoptó un tono más pedagógico. Mira los casos exitosos. Corea del Sur pasó de exportar materias primas a ser potencia tecnológica en 30 años. Singapur se transformó de puerto colonial a centro financiero mundial. Irlanda pasó de economía agrícola a hub de innovación. Los ejemplos de transformación exitosa contrastaban dramáticamente con el estancamiento estructural de Bolivia. La diferencia, Evo, es que esos países entendieron que la verdadera descolonización es económica, no solo política o cultural. El resto de la cumbre transcurrió en una atmósfera surrealista. Morales intentó algunos comentarios sobre procesos de transformación complejos y resistencia del imperialismo, pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas, como los últimos ecos de una autoridad revolucionaria que había perdido toda credibilidad económica. Los otros miembros de la delegación boliviana evitaban el contacto visual directo con él. Era evidente que habían presenciado algo histórico: el colapso de décadas de narrativa anticolonial, demolido no por ataques imperialistas o confrontaciones políticas, sino por la simple exposición de datos que mostraban que Bolivia había permanecido estancada en la misma posición económica subordinada durante todo el periodo revolucionario.
Durante las horas siguientes, la historia se extendió rápidamente a través de los círculos políticos de La Paz y las capitales latinoamericanas. Los clips de la confrontación, grabados discretamente por algunos asistentes, se volvieron virales en redes sociales privadas antes de llegar a los medios internacionales. Pero más dañino que la viralización fue la imposibilidad de Morales para refutar la lógica simple pero devastadora que Milei había presentado. Si la descolonización había sido exitosa, ¿por qué Bolivia seguía exportando solo materias primas? Si la transformación había funcionado, ¿por qué el país siguió siendo el más pobre de Sudamérica? Los medios económicos latinoamericanos no tardaron en hacerse eco. El día que el indigenismo perdió el debate económico, titularon algunos. Cuando los datos vencieron a la ideología ancestral, escribieron otros. Las redes sociales se llenaron de análisis sobre cómo un economista argentino había logrado hacer algo que años de oposición política no habían conseguido: reducir el discurso revolucionario boliviano a silencio con estadísticas oficiales irrefutables. Pero el impacto más profundo no fue mediático, sino político. En los círculos de poder de La Paz, la historia se convirtió en una anécdota repetida una y otra vez. El momento en que Evo Morales había sido confrontado con los resultados reales de 18 años de gobierno revolucionario y no había sabido cómo explicar por qué Bolivia seguía en la misma posición económica subordinada. Los días que siguieron al enfrentamiento fueron particularmente difíciles para Morales. Acostumbrado a controlar la narrativa política a través de marcos ideológicos establecidos, se encontró por primera vez con una situación donde los datos económicos eran tan claros que cualquier intento de reinterpretación ideológica resultaba contraproducente. Dentro del círculo dirigente del MAS, el impacto fue igualmente devastador. Varios funcionarios de alto rango comenzaron a cuestionar privadamente si las políticas de transformación estructural estaban realmente funcionando como esperaban, o si era necesario revisar fundamentalmente los métodos de desarrollo económico. La confrontación había expuesto una contradicción fundamental que era imposible de resolver con retórica: ¿cómo podía considerarse exitosa una revolución anticolonial que mantenía intacta la estructura económica colonial? 6 meses después del enfrentamiento, cuando un periodista le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche en La Paz, su respuesta fue característica: las revoluciones verdaderas se miden por transformaciones estructurales, no por cambios simbólicos. Cuando un país sigue exportando lo mismo después de 18 años de revolución, algo está fundamentalmente mal. Pero añadió una reflexión más profunda: lo que me sorprendió no fue que Bolivia siguiera siendo dependiente de materias primas, sino que alguien con tanta experiencia en la lucha social no pareciera considerar esa dependencia como un fracaso de su proyecto político. Es como si hubiera confundido transformación cultural con transformación económica. Un año después, Morales evitaba cuidadosamente cualquier discusión sobre indicadores económicos comparativos en eventos públicos. Cuando coincidía con Milei en foros internacionales, mantenía una distancia respetuosa y evitaba entrar en debates técnicos sobre desarrollo estructural. Los analistas políticos notaron este cambio de comportamiento y lo interpretaron como una evolución significativa en el discurso indigenista. Por primera vez en décadas, el liderazgo del MAS parecía consciente de que las afirmaciones sobre transformación revolucionaria podían ser sometidas a evaluación empírica comparativa. El legado de aquella noche en el Palacio Quemado fue duradero y transformador. En las universidades bolivianas, el caso se convirtió en un estudio sobre la importancia de conectar las transformaciones políticas con resultados económicos verificables. En los círculos indigenistas latinoamericanos, se estableció como ejemplo de cómo las buenas intenciones anticoloniales no son suficientes si no van acompañadas de competencia técnica en desarrollo económico. Pero quizás el impacto más significativo se sintió en una nueva generación de líderes indígenas que tomaron nota de la lección. En la era de la información transparente, ninguna revolución puede sostener indefinidamente narrativas de transformación que contradigan la realidad económica estructural de la población. Y así, en los salones históricos del Palacio Quemado, bajo los retratos de los líderes ancestrales y las banderas de la Pachamama, se demostró que ninguna ideología, por noble que sean sus objetivos anticoloniales, puede sobrevivir al encuentro con datos que muestran el mantenimiento de estructuras económicas coloniales. Esa noche, Evo Morales aprendió la lección más dura de su carrera revolucionaria:
que cuando las políticas de descolonización mantienen la dependencia colonial, toda la retórica ancestral del mundo se vuelve irrelevante. Y que la pregunta más simple, ¿cambió realmente la estructura económica?, puede ser más devastadora que cualquier crítica imperialista. Porque en la era de la medición empírica, no hay revolución lo suficientemente ancestral, no hay lucha lo suficientemente heroica, no hay narrativa lo suficientemente anticolonial como para explicar por qué 18 años de gobierno revolucionario mantuvieron intacta la estructura económica que supuestamente combatían. La lección quedó flotando en el aire del Palacio Quemado como una advertencia para todos aquellos que construyen su autoridad sobre transformaciones simbólicas no respaldadas por cambios estructurales. Cuando alguien pregunta por los resultados económicos reales, más vale tener algo mejor que ideología ancestral para responder. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de medir las revoluciones por sus transformaciones estructurales reales en lugar de por sus narrativas anticoloniales, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que hasta las revoluciones más ancestrales deben enfrentarse a la realidad más cruda, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, y qué opinas sobre el poder de los datos económicos frente a las narrativas revolucionarias.